El misterio del más allá. Vamos a hablar del momento de transición del salto al más allá, de la hora decisiva de la muerte. Sé muy bien que este tema resulta muy antipático a la inmensa mayoría de la gente. Por Dios, Padre, háblenos usted de lo que quiera menos de la muerte. La muerte es una cosa muy triste y desagradable. Háblenos de cualquier otra cosa, pero deje ese asunto tan trágico. Esta es una actitud insensata, señores, una actitud suicida y anticristiana. Si dejando de pensar en la muerte pudiéramos alejarla de nosotros, pero vendrá sin falta en el momento que Dios nuestro Señor ha fijado para nosotros desde toda la eternidad, tanto si pensamos en ella como si dejamos de pensar, y como resulta que ese momento es el más importante de nuestra existencia, porque es el momento decisivo del que depende nada menos que nuestra eternidad. Vale la pena dejar a un lado sentimentalismos absurdos y plantearse con seriedad este tremendo problema de la transición al más allá. Se disputaba en el mundo dos concepciones antagónicas de la vida, la concepción materialista que niega la existencia del más allá y no piensa sino en reír, gozar y divertirse, y la concepción espiritualista que proclamando la realidad de un más allá se preocupa de vivir cristianamente, teniendo siempre a la vista la divina sentencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si al cabo pierde su alma para toda la eternidad? Pues así como hay dos concepciones de la vida, también hay dos concepciones de la muerte. La concepción pagana, la concepción materialista, que ve en ella el término de la vida, la destrucción de la existencia humana, la que por boca de un gran orador pagano, Cicerón, ha podido decir: la muerte es la cosa más terrible entre las cosas terribles. Y la concepción cristiana que considera a la muerte como un simple tránsito a la inmortalidad. Porque, señores, a despecho de la propia palabra, aunque parezca una paradoja y una contradicción, la muerte no es más que el tránsito a la inmortalidad. Qué bien lo supo comprender nuestra incomparable Santa Teresa de Jesús cuando decía: ven, muerte tan escondida, que no te sienta venir, porque el gozo de morir no me vuelva a dar la vida. Tengo la pretensión, señores, de presentaros una visión simpática y atractiva de la muerte. La muerte para el pagano es la cosa más terrible entre todas las cosas terribles. Tenía razón el gran orador romano, pero para el cristiano es el tránsito a la inmortalidad, la entrada en la vida verdadera, contemplada con ojos cristianos. La muerte no es una cosa trágica, no es una cosa terrible, sino al contrario, algo muy dulce y atractivo, puesto que representa el fin del destierro y la entrada en la patria verdadera. Vamos a ver en primer lugar, señores, las características generales de este gran fenómeno de la muerte. Son tres. Principalmente, ciertísima en su venida, insegura en sus circunstancias y única en la vida. Vamos a comentarlas un poquito. Ante todo, es ciertísima en su venida. Señores, la historia de la filosofía coincide con la historia de las aberraciones humanas. ¿Cuántos absurdos se han llegado a decir en el mundo en nombre de la ciencia y de la filosofía? Y sin embargo, está todavía por nacer un hombre tan insensato que se haya forjado la ilusión de que él no va a morir. No ha habido ningún hombre tan estúpido que haya lanzado la siguiente afirmación: yo viviré eternamente sobre la tierra. Yo no moriré jamás.
Pero si lo estamos viendo todos los días, la muerte es un fenómeno que diariamente contemplamos con los ojos y tocamos con las manos. Cuando vamos al cementerio estamos plenamente convencidos de la verdad de aquella inscripción que leemos en cualquiera de las losas funerarias. Hoy me ha tocado a mí, pero mañana te tocará a ti. Lo estamos viendo todos los días, no solamente los ancianos o los enfermos decrépitos, hasta los jóvenes se mueren con frecuencia en la plenitud de su juventud, en la primavera de su vida. Nadie puede hacerse ilusiones, nadie se escapará de la muerte, no vale alegar argumentos, es inútil invocar el cargo o la posición social. No les aprovechó para nada la tiara a los papas, ni el cetro a los reyes o emperadores, ni el poder a Napoleón o Alejandro Magno, ni las riquezas a Creso, ni la sabiduría a Salomón. Todos rindieron su tributo a la muerte. San Pablo decía, todos los días muero un poco. Él se refería al desgaste que experimentaba por el celo y solicitud de las iglesias encomendadas a su cuidado. Pero esto mismo podremos repetir nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Todos los días morimos un poco. Los sufrimientos, las enfermedades, el aire que respiramos, los alimentos que ingerimos, el frío, el calor, el desgaste de la vida diaria nos van matando poco a poco. Todos los días morimos un poquito, hasta que llegará un momento en que moriremos del todo. No hace falta insistir en este hecho tan claro. La certeza de la muerte es tan absoluta que nadie se ha forjado jamás la menor ilusión. Moriremos todos, irremediablemente todos. Dios no hizo la muerte, señores. La muerte entró en el mundo por el pecado. Qué maravilloso el plan de Dios sobre nuestros primeros padres en el paraíso terrenal. Además de elevarlos al orden sobrenatural de la gracia, les enriqueció con 3 dones preternaturales verdaderamente magníficos: el de la inmortalidad, en virtud del cual no debían morir jamás; el de la impasibilidad, que les hacía invulnerables al dolor y al sufrimiento; y el de integridad, que les daba el control absoluto de sus propias pasiones, perfectamente dominadas y gobernadas por la razón. Pero cometieron el crimen del pecado original, y en castigo del mismo, Dios les retiró esos 3 dones preternaturales juntamente con la gracia y las virtudes infusas. Y al desaparecer el privilegio gratuito de la inmortalidad, el cuerpo, que es de suyo corruptible, quedó condenado a la muerte. He aquí, señores, de qué manera la muerte es un castigo del pecado, y como todos somos pecadores, nadie absolutamente se escapará de esta ley inexorable. Ciertamente moriremos todos. Pero si la muerte es ciertísima en su venida, es muy incierta e insegura en su hora y en sus circunstancias. Podemos catalogar y dividir las distintas clases de muerte en 4 fundamentales: muerte natural, prematura, violenta y repentina. ¿A qué llamamos muerte natural? A la que sobreviene por mera consunción y desgaste, sin enfermedad alguna que la produzca directamente. Se pregunta a veces la gente, ¿de qué ha muerto fulano de tal? No lo sabe nadie, ni siquiera el médico. ¿Cuántos años tenía? 92. Señores, está claro, ha muerto de muerte natural, de senectud, de vejez. No se necesita nada más. Pero a veces ocurre todo lo contrario. Es una muerte prematura, en la flor de la juventud, en la primavera de la vida. ¿Cuántos jóvenes se mueren? No ya por accidentes imprevistos, por un disparo casual, por un atropello de automóvil, etc., sino por simple enfermedad en su cama,
se mueren también los jóvenes. No con tanta frecuencia, pero se mueren también. En el Evangelio tenemos algunos casos. El hijo de la viuda de Naín y el de la hija de Jairo, en plena juventud, en la primavera de la vida. Se les cortó el hilo de la existencia, muerte prematura. Las familias que hayan tenido que sufrir ese rudo golpe que llega a lo más íntimo del alma, levanten sus ojos al cielo y adoren los designios inescrutables de la providencia de Dios. Él sabe por qué lo llevó allá. ¿Acaso para que su pureza y su candor no se agotaran algún día en el clima abrasador del mundo? Dios les reclamó para sí y allá arriba nos esperan llenos de radiante felicidad. Otras veces sobreviene la muerte de una manera violenta. Un agente extrínseco completamente imprevisto nos arrebata la vida en el momento menos pensado, y unos parecen o perecen atropellados por un camión, otros ahogados en el mar, otros fulminados por un rayo, otros en un choque de trenes, otros al estrellarse el avión en que viajaban, otros. No es posible enumerar todas las clases de muertes violentas que pueden arrebatarnos la existencia en el momento menos pensado. Un momento antes, llenos de salud y de vida; un momento después, cadáver. ¿A cuántos les ha ocurrido así? La cuarta clase de muerte es la repentina. No es lo mismo muerte violenta que muerte repentina. Muerte violenta, como hemos dicho, es la producida por un agente extrínseco a nosotros, como cualquiera de esos que acabo de enumerar. Muerte repentina, por el contrario, es la que sobreviene por una causa intrínseca que llevamos ya dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, una hemorragia cerebral, un aneurisma, un colapso cardíaco, una angina de pecho pueden producirnos una muerte inesperada e instantánea, cuando menos lo esperamos. Hablando, comiendo, paseando, podemos caer como fulminados por un rayo. He ahí la muerte repentina. ¿Cuál será la nuestra? Nadie puede contestar a esta pregunta. Para muchos de nosotros ya no es posible una muerte prematura. Ya no moriremos en plena juventud. Pero, ¿cuál de las otras tres? ¿La violenta? ¿La repentina? ¿O la natural en plena vejez será la nuestra? Nadie en absoluto nos lo podría decir, sino únicamente Dios. Estemos siempre preparados, porque aunque es ciertísimo que hemos de morir, es insegura la hora y las circunstancias de nuestra muerte. Pero lo más serio del caso, señores, es que moriremos una sola vez. Lo dice la Sagrada Escritura y lo estamos viendo todos los días con nuestros ojos. Nadie muere más que una sola vez. Es cierto que ha habido alguna excepción en el mundo. Ha habido quienes han muerto 2 veces. En el Evangelio, por ejemplo, tenemos 3 casos correspondientes a los 3 muertos que resucitó nuestro Señor Jesucristo, Santo Domingo de Guzmán, el glorioso fundador de la orden a la que tengo la dicha de pertenecer. Resucitó también 3 muertos. San Vicente Ferrer y otros muchos santos hicieron también este milagro estupendo. Pero estas excepciones milagrosas son tan raras que no pueden tenerse en consideración ante la ley universal de la muerte única. Moriremos una sola vez, y en esa muerte única se decidirán irrevocablemente nuestros destinos eternos. Nos lo jugamos todo a una sola carta. El que acierte esa sola vez, acertó para siempre, pero el que se equivoque esa sola vez, está perdido para toda la eternidad. Vale la pena pensarlo bien y tomar toda clase de medidas y precauciones para asegurarnos el acierto en esa única y suprema ocasión. Yo quisiera, señores, haceros reflexionar un poco en torno a la preparación para la muerte. Podemos distinguir 2 clases de preparación, una remota y otra próxima.
Llamo yo preparación remota la de aquel que vive siempre en gracia de Dios, al que tiene sus cuentas arregladas ante Dios. Al que vive habitualmente en gracia, puede importarle muy poco cuáles sean las circunstancias y la hora de su muerte, porque en cualquier forma que se produzca, tiene completamente asegurada la salvación eterna de su alma. Esta es la preparación remota. Preparación próxima es la de aquel que tiene la dicha de recibir en los últimos momentos de su vida los santos sacramentos de la Iglesia, penitencia, Eucaristía por viático, extrema unción e incluso los demás auxilios espirituales, la bendición papal, la indulgencia plenaria y la recomendación del alma. Esta es la preparación próxima. Combinando y barajando estas dos clases de preparación, podemos encontrar hasta 4 tipos distintos de muerte, sin preparación próxima ni remota, con preparación remota pero no próxima, con preparación próxima pero no remota. Y con las dos preparaciones vamos a examinarlas una por una. Primer tipo de muerte, sin preparación próxima ni remota, o sea, ausencia total de preparación. Es la muerte de los grandes impíos, de los grandes incrédulos, de los grandes enemigos de la Iglesia, la muerte de los que no se han contentado con ser malos, sino que además han sido apóstoles del mal. Han sembrado semillas de pecado, han procurado arrastrar a la condenación al mayor número posible de almas. Estos no han tenido preparación remota, han vivido siempre en pecado mortal y por una consecuencia lógica y casi inevitable, suelen morir también sin preparación próxima, obstinados en su maldad, porque por lo general, señores, salvo raras excepciones, la muerte no es más que un eco de la vida, tal como es la vida, así suele ser la muerte. Si el árbol está francamente inclinado hacia la derecha o francamente inclinado hacia la izquierda, lo corriente y normal es que al caer tronchado por el hacha, caiga naturalmente del lado al que está inclinado. Esta es la muerte sin preparación próxima ni remota, la de los grandes impíos, la de los grandes herejes, la de los grandes enemigos de la Iglesia. Esta fue la muerte de Voltaire, el de las grandes carcajadas. Ya estoy cansado de oír que Cristo le bastaron 12 hombres para fundar su iglesia y conquistar el mundo. Voy a demostrar que basta uno solo para destruir la iglesia de Cristo. Pobrecito, él sí que quedó destruido. Escuchad, os voy a leer la declaración del médico Mr. Tronchin, protestante, que asistió en su última enfermedad al patriarca de los incrédulos. Va a decirnos él personalmente lo que vio. Poco tiempo antes de su muerte, Mr. Voltaire, en medio de furiosas agitaciones, gritaba furibundamente: «Estoy abandonado de Dios y de los hombres». Se mordía los dedos y, echando mano a su vaso de noche, se lo bebió. Hubiera querido yo que todos los que han sido seducidos por sus libros hubieran sido testigos de aquella muerte. No era posible presenciar semejante espectáculo. La marquesa de la Villette, en cuya casa murió Voltaire y que presenció sus últimos momentos, escribe textualmente: «Nada más verdadero que cuanto Mr. Tronchin, el médico cuya declaración acabó de leer, afirma sobre los últimos instantes de Voltaire. Lanzaba gritos desaforados, se revolvía, se le crispaban las manos, se laceraba con las uñas. Pocos minutos antes de expirar llamó al abate Gaultier. Varias veces quiso hicieran venir a un ministro de Jesucristo. Los amigos de Voltaire que estaban en casa se opusieron bajo el temor de que la presencia de un sacerdote que recibiera el póster suspiro de su patriarca derrumbara la obra de su filosofía y disminuyera sus adeptos. Al acercarse el fatal momento,
Una redoblada desesperación se apoderó del moribundo. Gritaba que sentía una mano invisible que le arrastraba ante el tribunal de Dios. Invocaba con gritos espantosos a aquel Cristo que él había combatido durante toda su vida. Maldecía a sus compañeros de impiedad, después deprecaba o injuriaba al cielo una vez tras otra, finalmente para calmar la ardiente sed que le devoraba. Llevóse su vaso de noche a la boca, lanzó un último grito y expiró entre la inmundicia y la sangre que le salía de la boca y de la nariz. Esta es la muerte sin preparación próxima ni remota, y conste, señores, que yo no afirmo la condenación de Voltaire. Yo no digo que esté en el infierno. La Iglesia no lo ha dicho jamás. No sabemos lo que pudo ocurrir un segundo antes de separarse el alma del cuerpo, cuando se había producido ya el fenómeno de la muerte aparente. Pero sabemos lo que pasó en los últimos momentos visibles de su vida, puesto que lo presenciaron los testigos que acabo de citar. Si está en el infierno o no, eso no lo podemos asegurar, puesto que la Iglesia no lo ha dicho jamás. Pero qué terrible manera de comparecer ante Dios, sin preparación próxima ni remota. Segunda manera de morir, con preparación próxima pero no remota. ¿Qué significa esto? El que vive habitualmente en pecado mortal no tiene preparación remota, pero por la infinita misericordia de Dios, a veces ocurre que muere con preparación próxima. Uno que ha vivido en la impiedad, incluso que ha combatido a la Iglesia, puede ocurrir y ocurre a veces, porque la misericordia de Dios es infinita, que a la hora de la muerte, cuando ve ante sus ojos el espantoso abismo en que se va a sumergir para toda la eternidad, movido por la divina gracia, se vuelve a Dios con un sincero y auténtico arrepentimiento que le vale la salvación eterna de su alma. Puede ocurrir y ha ocurrido de hecho muchas veces por la infinita misericordia de Dios. Pero pobre del que confíe en eso para vivir, mientras tanto tranquilamente en pecado. Pobre de él. Ese tal trata de burlarse de Dios y el apóstol San Pablo nos advierte expresamente: de Dios nadie se ríe. El que ha vivido mal por irreflexión, atolondramiento o ligereza, puede ser que a la hora de la muerte Dios tenga compasión de él y le dé la gracia del arrepentimiento. Pero el que ha vivido mal precisamente confiado y apoyado en la misericordia de Dios, confiado y apoyado en que a la hora de la muerte tendrá tiempo de arrepentirse y salvarse, y mientras tanto sigue pecando tranquilamente. Ese trata de burlarse de Dios y pagará bien cara su loca temeridad y su incalificable osadía. Sean pocos o muchos los que se salvan, ese que trata de robar el cielo después de haberse reído de Dios, es indudable que será uno de los pocos o muchos que se condenen. Ese se pierde para toda la eternidad. Tercera manera de morir, con preparación remota, pero no próxima. No juguemos con fuego, tengamos al menos la preparación remota, por si acaso Dios no nos concede la preparación próxima. Con la preparación remota tenemos asegurada la salvación del alma, y para eso basta con que vivamos sencillamente en gracia de Dios. Si vivimos siempre en gracia de Dios, si en cualquier momento de nuestra vida tenemos bien ajustadas nuestras cuentas con Dios, si tenemos ese tesoro infinito que se llama la gracia santificante, nos puede importar muy poco la manera, el modo y las circunstancias de nuestra muerte. Es muy de desear y hay que pedírselo con toda el alma a Dios, que nos conceda también la preparación próxima, pero al menos si tenemos la remota, lo tenemos asegurado todo. Tomemos esta determinación, señores. En estos días de conferencias cuaresmales es preciso formar algún propósito concreto para toda nuestra vida, porque de lo contrario,
Estas luces que ahora nos da Dios no serían más que un castillo de fuegos artificiales, una llamada fugaz y transitoria. Es preciso que tomemos determinaciones para toda nuestra vida, señores. Y una de las más fundamentales tiene que ser esta: en adelante no voy a cometer jamás la tremenda imprudencia de acostarme una sola noche en pecado mortal, porque puedo amanecer en el infierno. Reflexionad un instante, ¿quién de nosotros se atrevería a acostarse una noche con una víbora venenosa en la cama? Hasta que no le aplastaseis la cabeza no podráis conciliar el sueño. Es cosa clara y evidente, y son legión los que tienen una víbora venenosa en su alma, los que viven habitualmente en pecado mortal, con gravísimo peligro de hundirse para siempre en el abismo eterno. Y ríen, y gozan, y se divierten, y por la noche se acuestan tranquilamente en pecado mortal, y logran conciliar el sueño como si no les amenazara daño alguno. Señores, ¿es que son malos? Tal vez no, puede que no lo sean en el fondo, pero es indudable que son atolondrados, irreflexivos, inconscientes, e es indudable que no piensan, que no se dan cuenta del tremendo peligro que pende sobre sus cabezas a manera de espada de Damocles. En el momento menos pensado pueden rompérsele el hilo de la vida y se hunden para siempre en el abismo. Vivamos siempre en gracia de Dios y pidámosle al Señor nos conceda también la preparación próxima para la muerte, porque esa es la cuarta manera de morir y la que hemos de procurar con todos los medios a nuestro alcance, con la doble preparación, con la preparación remota del que ha vivido cristianamente, siempre en gracia de Dios, y con la preparación próxima del que a la hora de la muerte corona aquella vida cristiana, con la recepción de los santos sacramentos y de los auxilios espirituales de la Iglesia. Penitencia, Eucaristía por viático, extrema unción, recomendación del alma y bendición papal. La preparación próxima y preparación remota es la muerte envidiable de los santos, de la que dice la Sagrada Escritura que es preciosa delante del Señor. Los santos que han vivido intensamente estas ideas no solamente no temían la muerte, sino que la llamaban y deseaban con toda su alma para volar al cielo, porque la muerte cristiana, señores, tiene las siguientes sublimes características que la hacen infinitamente deseable y atractiva. Morir en Cristo, morir con Cristo y morir como Cristo. En primer lugar, morir en Cristo. ¿Qué significa morir en Cristo? Significa morir cristianamente, con la gracia santificante en nuestra alma que nos da derecho a la herencia infinita del cielo. Qué burla y qué sarcasmo, señores, cuando en los grandes cementerios de las modernas ciudades se ponen sobre las tumbas de los grandes impíos aquellos epitafios rimbombantes. Aquí yace un gran guerrero, un gran artista, un gran literato, un gran emperador. Pero los ángeles de la guarda que están velando el sueño de los justos son los únicos que pueden leer el verdadero y auténtico epitafio de muchas de aquellas tumbas que el mundo venera. Aquí yace un condenado para toda la eternidad. Ojalá que cada uno de nosotros se nos pueda poner este sencillo epitafio, pero auténtico, que refleje la verdad. Murió cristianamente con la gracia de Dios en su corazón, y que se lleven los mundanos, los mausoleos espléndidos, las flores que para nada sirven, los homenajes póstumos que nada remedian, las sesiones necrológicas, los ridículos minutos de silencio, que se lo lleven todo a los mundanos. A nosotros nos basta con morir cristianamente y nada más. Morir cristianamente. ¿Sabéis lo que eso significa? En primer lugar, es el término del combate. En este mundo estamos librando todos una tremenda batalla.
Lo dice la Sagrada Escritura, contra los tres enemigos del alma: mundo, demonio y carne. Estamos librando un combate, pero llega la hora de la muerte y si tenemos la dicha de morir cristianamente, nos convertimos en el soldado que termina victorioso la batalla y se ciñe para siempre el laurel de la victoria. En el labrador que después de haber regado tantas veces la tierra con el sudor de su frente, recoge los frutos de la espléndida y ubérrima cosecha. En el enfermo que ve terminados para siempre sus sufrimientos y entra para siempre en la región de la salud y de la vida, que bien lo sabe decir la Iglesia Católica cuando pronuncia sobre el cristiano que acaba de expirar aquella fórmula sublime: descansa en paz. En segundo lugar, la muerte cristiana es la arribada al puerto de seguridad. En este mundo no podemos estar seguros absolutamente nadie, ni el soberano pontífice, ni los mismos santos, mientras vivían acá en la tierra. Nadie puede estar seguro de que morirá cristianamente. Dice el Concilio de Trento que a menos de una revelación especial de Dios, nadie puede saber con seguridad si se salvará o si se condenará, si recibirá de Dios el don sublime de la perseverancia final o si lo dejará de recibir. No lo podemos saber. Es un interrogante angustioso que está suspendido sobre nuestras cabezas. Ni los santos estaban seguros de sí mismos, porque aunque ahora seamos buenos, aunque estemos ahora en gracia de Dios, ¿qué será de nosotros dentro de 10 años, dentro de 20 y sobre todo a la hora de nuestra muerte? Es un misterio, no lo podemos saber. Pero cuando se muere cristianamente, es el ruiseñor que rompe para siempre los hierros de su jaula y vuela jubiloso a la enramada. Es el náufrago que después de haber luchado contra las olas embravecidas que amenazaban tragarle hasta el fondo del océano, salta por fin a las playas eternas. Es la caravana, que después de haber atravesado las arenas abrasadoras del desierto, llega por fin el risueño y fresco oasis. Es la nave que llega al puerto después de peligrosa travesía. Es emerger de la penumbra del valle y bañarse para siempre en océanos de clarísima luz en lo alto de la montaña. El alma del que muere cristianamente queda confirmada en gracia. Ya no puede perder a Dios, ya tiene asegurada para siempre la felicidad eterna. Por eso la muerte cristiana es la entrada en la vida verdadera. Cuánta pobre gente equivocada que ha vivido y respirado el ambiente del mundo y está completamente convencida de que esta vida es la vida verdadera, la que hay que conservar a todo trance. ¡Qué tremenda equivocación! Esta vida no es la vida. Un filósofo pagano exclamaba con angustia: ningún sabio satisface esta duda que me hiere. ¿Es el que muere el que nace o es el que nace el que muere? No sabía contestar esa pregunta porque carecía de las luces de la fe, pero a su brillo deslumbrante, qué fácil es contestar a ella. Que se lo pregunten a San Pablo y les dirá: estoy deseando morir para unirme con Cristo. Pregúntenlo a Santa Teresa de Jesús y les contestará con sublime inspiración: aquella vida de arriba que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se alcanza estando viva, o quizá de otra forma, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Que se lo digan a Santa Teresita de Lisieux, la santa más grande de los tiempos modernos, en la frase del inmortal pontífice San Pío X, cuando la angelical florecilla del Carmelo estaba para exhalar su último suspiro. El médico que la asistía le preguntó: ¿está vuestra caridad resignada para morir? Y la santita, abriendo desmesuradamente sus ojos, llena de asombro, le contestó: ¿resignada para morir?
Resignación se necesita para vivir, pero para morir lo que tengo es una alegría inmensa. Los santos señores tenían razón, no estaban locos, veían sencillamente las cosas tal como son en realidad. La inmensa mayoría de los hombres no las ven así, no se dan cuenta de que están haciendo un viaje en ferrocarril y no se preocupan más que del vagón en el que están haciendo la travesía, el negocio, el porvenir humano, el aumento del capital. Todo eso que tendrán que dejar dentro de unos años, acaso dentro de unos cuantos días nada más. No se dan cuenta de que el ferrocarril de la vida va devorando kilómetros y más kilómetros, y en el momento en que menos lo esperen, el silbato estridente de la locomotora les dará la terrible noticia: estación de llegada, y al instante, sin un momento de tregua, tendrán que apearse del ferrocarril de la vida y comparecer delante de Dios. Entonces caerán en la cuenta de que esta vida no es la vida. Ojalá lo adviertan antes de que su error no tenga ya remedio para toda la eternidad. Continuará.